Matemáticas a tu alcance. Me alegra que estén compartiendo con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Cáceres y les recuerdo que este es un programa auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Si te quieres enterar de todo lo que nosotros estamos haciendo, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Matemáticas a tu alcance UPNFM, en Instagram como Matemáticas a tu alcance, en nuestro canal de YouTube como Matemáticas UPNFM. Y si te quieres comunicar con nosotros por cualquier duda, lo puedes hacer mediante el correo que aparece en pantalla. Ten en cuenta la fecha de las Olimpiadas Departamentales de Matemáticas. Recuerde que este es un evento muy importante en el cual se pueden descubrir diferentes talentos. Así que tú como estudiante, si quieres participar, dile a tu profesor, y tú como docente motivas a tus estudiantes. Y también recuerden lo de las ferias de juegos, que es una forma diferente de ver las matemáticas, en la cual los estudiantes se pueden divertir mediante los juegos y asimismo aprender. Los invito a seguir con más de Matemáticas a tu alcance. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Matemáticas Prácticas. El día de hoy, siempre, como todos los sábados, resolvemos problemas y muy interesantes. En esta ocasión me acompaña la licenciada Alba Rosa y ella nos va a indicar de qué trata el problema del día de hoy. Bueno, es un tema que se aborda en el segundo ciclo de educación básica y es sobre los elementos del círculo y la circunferencia. Así que traemos un problema interesante que involucra estos conceptos. Creo que para todos los que nos están viendo siempre es de mucho interés todos los temas que traemos y mucho más el resolver problemas. Así que vamos a leer el problema de este día. El problema del día de hoy dice así: un ciclista va en una carrera. Se determina que la llanta de la bicicleta da 120 vueltas por minuto. Si el radio de la llanta es 32 centímetros, ¿cuántos kilómetros recorre en 10 minutos? Bueno, entonces en este problema nosotros nos damos cuenta que se trata de un ciclista. Vemos que una bicicleta va en movimiento y este está dando la llanta de la bicicleta 120 vueltas por minuto. Como todos los sábados, siempre tenemos un invitado que nos da solución al problema. Y el día de hoy tenemos a el estudiante de la carrera de matemática, Daniel Sarmiento. Daniel. Muy buenas tardes, soy Daniel Sarmiento y como las licenciadas lo dijeron, soy estudiante de la carrera de matemáticas. Esta vez vamos a resolver un ejercicio muy interesante, así que los invito a que nos acompañen. Así es. Bueno, pues Daniel comience a resolver el problema y después nos va a explicar cuál es el procedimiento de resolución. Como siempre, nosotros traemos algunos elementos que les van a servir a ustedes de interés para poder tener toda la claridad de conceptos matemáticos que debemos utilizar para resolver el problema. Veamos la primera gráfica que traemos hoy. Así es, y como ya lo mencionamos, estamos hablando del círculo y la circunferencia. Podemos hablar de los elementos y en este caso el borde del círculo que nosotros observamos en la figura que está de color rojo se llama circunferencia. La parte amarilla es el interior de la circunferencia. La parte blanca, que es el exterior, que es lo que nosotros vemos afuera de la figura, es el exterior de la circunferencia. Y un círculo es la unión de la circunferencia y su interior. O sea, unir la parte roja y la parte amarilla, estaríamos hablando nosotros del círculo, ¿verdad? Muy interesante que a veces nosotros, pues muchos alumnos y personas que todavía no tienen claridad en estos conceptos, manejan indistintamente círculo y circunferencia y manejan que la circunferencia es lo mismo que el círculo y acabamos de ver que no lo es, ¿verdad? La circunferencia no es el contorno, es como si yo tuviese un alambre que rodea un círculo y el círculo es ese contorno más lo que está comprendido dentro de él, ¿verdad? Así es, de hecho el círculo pues es una figura plana y en este caso comprende una región, ¿verdad? Cuando hablamos de la circunferencia estamos hablando del perímetro del círculo y podemos nosotros también calcular esa circunferencia. Yo creo que justamente el dato de calcular esa circunferencia nos ayudaría en la solución del problema del día de hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces podemos nosotros ver algunos elementos que contienen el círculo y la circunferencia. Veamos la primera. Tenemos acá el círculo y la circunferencia y tenemos algunos segmentos que están dentro de ella.
Vemos ahí con anaranjado un segmento que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, le llamamos radio. Ahí está para un punto específico, pero puede ser para cualquier punto. Ahora vemos ahí la línea verde, el segmento verde, y ustedes ven que toca 2 puntos de la circunferencia y pasa por el centro, a ese le llamamos diámetro. Y también tenemos otro segmento que toca 2 puntos diferentes de la circunferencia, pero no pasa por el centro, y a eso se le llama cuerda. Hemos visto entonces algunos elementos que nosotros debemos saber diferenciar de lo que es el círculo y la circunferencia. Así es, estos elementos es importante conocerlos porque muchas veces en la resolución de problemas es necesario utilizarlos. En el caso del problema del día de hoy se nos está hablando de una llanta, que la llanta pues tiene forma de una circunferencia, ¿verdad? Y se nos dice que el radio de la llanta es 32 centímetros. Por lo tanto, cuando vemos nosotros un poco de la solución que está planteando Daniel, nos damos cuenta que él tiene que usar este radio y algunos elementos que yo creo que a continuación pues vamos a mencionar, ¿verdad? Entonces, veamos la siguiente gráfica. Así es. Longitud de la circunferencia. En cualquier círculo, la longitud de la circunferencia dividida entre la longitud del diámetro es igual a 3.14 aproximadamente. Este número se conoce con el nombre de pi y se representa con la letra griega que ustedes están viendo ahí en pantalla, pi. Se puede encontrar la longitud de la circunferencia con la siguiente fórmula. Circunferencia es igual a diámetro por pi. Además, sería bueno observar un ejemplo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para poder calcular la circunferencia, si nos dan a nosotros un radio o si nos dan un diámetro. Observamos que en este caso la fórmula aparece con diámetro, ¿verdad? Entonces, muchas veces la utilizamos con radio, pero todos sabemos que la longitud del diámetro es 2 veces la longitud del radio. Entonces, eso nos ayuda también en la solución del problema. Bueno, veamos el ejemplo que tenemos en pantalla para que vean, para poder saber de qué manera se aplica esta fórmula. Y vemos que la longitud de la circunferencia, cuyo diámetro es 4 centímetros. Entonces, si ya tenemos el diámetro, multiplicamos ese diámetro por el valor de pi. Aproximadamente estamos utilizando 3.14 para pi. Y el resultado es 12.56. De manera que la longitud de la circunferencia es 12.56 centímetros, ¿verdad? Entonces, es interesante de qué manera podemos aplicar la fórmula. Sí, en algunas oportunidades nos pueden dar la longitud del diámetro o en otras nos pueden dar la longitud del radio. Entonces, nosotros tenemos que saber esa relación entre lo que es radio y el diámetro y saber diferenciarlo y utilizarlo correctamente en la fórmula. Porque en la fórmula que nosotros dimos en este momento dijimos que era solamente el diámetro por pi, ¿verdad? Y entonces habría que ver si nos dan el radio, ¿qué debemos hacer? Sí, bueno, en el problema del día de hoy, recordándoles un poco, se trataba de un ciclista que va en una carrera y se ha determinado que la bicicleta, bueno, la llanta de la bicicleta está dando 120 vueltas por minuto. Entonces, al final es necesario conocer cuántos kilómetros recorre en 10 minutos. ¿Y cómo podemos nosotros ir entendiendo eso y cómo aplicarlo? Hay que identificar que en una vuelta es una longitud de circunferencia completa, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos manejando la situación y que ojalá que ustedes hayan identificado ese concepto en el problema y que ya estén también llegando a una solución. Vemos que ya Daniel tiene una respuesta, así que le vamos a solicitar que paso a paso y muy detalladamente nos explique cuál fue el proceso que él siguió para llegar a ella. Así que Daniel. Entonces, vamos a pasar a la explicación. Primero, tenemos que ver cuáles son los datos del ejercicio. Entonces, vemos que los únicos datos que hay son el radio de la llanta de la bicicleta, que en este caso son 32 centímetros, y como segundo dato tenemos las vueltas que da por minuto, que sabemos que son 120 vueltas. Luego de que identificamos los datos, pasamos a la resolución. Notemos algo importante, que para calcular la distancia que recorre la llanta, tenemos que saber cuál es la circunferencia que tiene. Entonces, para calcular la circunferencia, sabemos que es 2 por pi por r. Y en este caso, ya sabemos que r es 32 centímetros, sabemos que lo ponemos sin unidades, como siempre, y colocamos el 3.14, que es el valor de pi.
Eso nos da un total de 200.96, que acá lo escribimos. Una vuelta va a equivaler a 200.96 centímetros, que en pocas palabras lo que significa es que la distancia que va a recorrer en una vuelta va a ser 200.96 centímetros. Pero como no es eso lo que nos interesa es encontrar cuánto recorre en 10 minutos, entonces pasamos a la siguiente parte. Vemos que en esta parte lo que hicimos es multiplicar la distancia que recorre en una vuelta por la cantidad de vueltas que recorremos en un minuto. Eso nos da 24.115.2. Todo eso es en centímetros y esa es la cantidad que recorre en un minuto. Pero como nos sigue sin interesar eso, lo que queremos llegar es a 10 minutos, entonces seguimos con nuestro ejercicio. Vemos que en las unidades tenemos que 24.115.2 lo tenemos en centímetros y lo queremos pasar a kilómetros porque nos piden la respuesta en kilómetros. Entonces pasamos a la conversión. Como no lo podemos convertir directamente, es más fácil convertirlo de esta manera, entonces primero lo convertimos a metro. Sabemos que en un metro hay 100 centímetros y luego pasamos a la siguiente conversión. Sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces, sabemos que cancelamos las unidades aquí, centímetros entre centímetros y metros entre metros. Eso nos va a quedar un total de 0.24 kilómetros. Ya nos estamos acercando a la respuesta, ya lo tenemos escrito en kilómetros. Ese 0.24 kilómetros es la cantidad que recorremos en un minuto. Ya casi estamos. Pasamos al último paso. ¿Por qué lo multiplicamos por 10? Porque nos piden cuánto recorre en 10 minutos. Si sabemos que la cantidad recorrida en un minuto es 0.24, pues solo habría que multiplicarlo por 10. Y esta es la cantidad total. Como respuesta, tenemos que el ciclista recorre 2.4 kilómetros en 10 minutos. Muy bien, creo que Daniel fue muy explícito en sus explicaciones, fue paso a paso, siguiendo el procedimiento pues que él hizo para llegar a la solución. Ojalá que allá en casa hayan llegado a esa respuesta. Muy bien, Daniel, creo que todos entendimos el proceso, algunos pudieron haber seguido otros caminos, ¿verdad? Fíjense ustedes que él utilizó la fórmula que la longitud de circunferencia era 2 por pi por r, y nosotros habíamos mencionado antes diámetro por el pi, ¿verdad? Entonces ahora vemos que el diámetro equivale a 2r. Fíjense bien cómo nosotros podemos utilizar esas equivalencias para poder resolver el problema. Y eso solamente aquellos que lo entienden, ¿verdad? Así es. Entonces ya por el día de hoy tenemos la solución del problema y esperamos que también coincida con la que tienen ustedes en casa. Recuerden seguir con nosotros en este programa de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.